Este es el árbol genealógico de los demonios en su totalidad. Te sorprenderás con la cantidad de categorías de espíritus malignos mencionadas en la Biblia. Sin embargo, para comprender su origen, necesitamos regresar al principio. Antes de crear a la humanidad, Dios formó a los hijos de Dios, seres celestiales divididos en, al menos, 3 clases, entre ellas los vigilantes mencionados en el libro de Daniel. En mi opinión, los vigilantes son la clave para entender el origen de la mayoría de los demonios de este esquema. La clase más conocida, sin embargo, son los ángeles, como el arcángel Miguel. Ángel significa mensajero, y su función era transmitir los mensajes divinos a la humanidad, como Gabriel cuando anunció a María que daría a luz a Jesús. Pero también están los querubines, fundamentales para explicar la génesis de un espíritu maligno muy conocido. Cada vez que aparecen en la Biblia, están alrededor del trono de Dios, adorándole, como los seres vivientes descritos en Apocalipsis y Ezequiel. Su apariencia es impresionante. A menudo se los describe como criaturas aladas con rasgos híbridos de humanos y animales. Ezequiel relata haber visto 4 de estas criaturas acompañadas de ruedas enigmáticas llenas de ojos. Estas ruedas parecían una rueda dentro de otra, y sus bordes estaban cubiertos de ojos por todas partes. Las ruedas se movían junto con los seres vivientes. Algunos estudiosos creen que estas ruedas forman parte del carro o trono de Dios, simbolizando que Él todo lo ve y está presente en todas partes. También existen los serafines, vistos por el profeta Isaías alrededor del trono. Ellos también tenían muchas alas y ojos. Curiosamente, la palabra serafines aparece en otras ocasiones en la Biblia refiriéndose a serpientes venenosas, lo que llevó a algunos a pensar que tenían aspecto de serpiente. De hecho, arqueólogos han hallado sellos israelitas antiguos con serpientes aladas. Con esto en mente, observemos otra figura, el querubín ungido. Se lo describe como una de las obras más bellas de Dios, adornado como piedras preciosas y relacionado con la música. La Biblia dice que estaba en el Edén, y en el Génesis, aparece también como la serpiente. Tras el pecado, se convierte en el villano más famoso, Satanás. Sin embargo, Satanás fue solo el primero de muchos seres hostiles, como Azazel. Él aparece en Levítico, en el contexto del desierto, cuando Moisés y el pueblo de Israel peregrinaban. La Biblia no explica cómo se corrompió, pero antiguas tradiciones judías dan algunas pistas, por eso dejo este punto con un signo de interrogación. Según estos escritos, Azazel era uno de los líderes de los vigilantes y condujo a algunos de ellos a descender a la tierra para realizar lo que era una abominación ante Dios. La Biblia no dice explícitamente que Azazel los lideró ni que fueran los vigilantes quienes se rebelaron, pero se afirma que algunos hijos de Dios transgredieron, cruzando los límites entre cielo y tierra sin permiso divino. Lo impensable ocurrió, tuvieron hijos con mujeres humanas. Estos híbridos, llamados Nefilim, se convirtieron en gigantes violentos que dominaron el mundo. Tradiciones afirman incluso que eran caníbales. Para otros pueblos, sin embargo, eran héroes semidivinos, como en Mesopotamia y Egipto, donde los reyes eran considerados descendientes de los dioses. Israel, en cambio, los llamó Nefilim, caídos. Esto fue una de las razones por las que Dios salvó a Noé y a su familia en el arca y envió el diluvio. Después de esto, la Biblia dice que los vigilantes rebeldes fueron encerrados en el infierno, palabra que, en griego, es tártaro, una prisión profunda en las regiones inferiores, reservada para esos hijos caídos de Dios, salvo un rebelde específico del que hablaremos más adelante. Para comprender su papel, debemos hablar de los demonios. La Biblia sugiere que existen 2 tipos de demonios. Hasta aquí, evité usar la palabra demonio para referirme a los seres celestiales corrompidos. Personalmente, creo que los espíritus que hoy llamamos demonios, capaces de oprimir o poseer a las personas, están relacionados con las almas de los nefilim muertos en el diluvio. Escritos judíos antiguos confirman esta idea. En el Antiguo Testamento, el contacto con cadáveres hacía a la persona ritualmente impura, de ahí que los demonios sean llamados espíritus inmundos. Al morir los nefilim, sus espíritus vagaban como impuros, buscando poseer cuerpos para volver a experimentar lo físico. Eso también explica por qué el endemoniado que Jesús encontró dijo llamarse Legión, no solo por ser muchos, sino porque el término es militar, y los nefilim fueron guerreros. El segundo tipo es aún más extraño. En Apocalipsis, aparecen demonios descritos como langostas con cuerpo de caballo, coronas como de oro, rostro humano, cabellos de mujer, dientes de león, corazas de hierro,
enormes alas y colas de escorpión con las que atormentan a la humanidad. Escalofriante, ¿verdad? Estas imágenes, siendo espirituales, transmiten atributos. Las coronas representan autoridad, el rostro humano, inteligencia, los cabellos, seducción y así sucesivamente. La Biblia dice que un ser espiritual específico los liberará, y lo que harán con la humanidad será impactante. ¿Son reales o solo símbolos? Pienso que, así como las mascotas de los equipos deportivos representan cualidades pero existen físicamente, estos seres espirituales pueden tener descripciones simbólicas, y aún así, ser reales. ¿Y quién los lidera? Apocalipsis afirma que su rey es el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón. Es posible que sea uno de los hijos caídos, encarcelado en otra región del inframundo y convertido en rey de esos demonios. El texto dice que, cuando sean liberados, atormentarán a la humanidad durante 5 meses, de tal forma que muchos desearán morir sin lograrlo. Esto ocurre en el contexto del juicio de Dios sobre la tierra. Quien confía en Jesús, sin embargo, no tiene por qué temer. Antes de seguir, debemos aclarar por qué Azazel aparece vinculado al desierto en tiempos de Moisés. Esto nos lleva a otro grupo, los demonios cabra. La Biblia menciona que los israelitas ofrecían sacrificios a demonios en el desierto. La palabra hebrea es seirim, espíritus asociados a regiones áridas y representados como cabras. El desierto era visto como lugar de muerte y caos. Por eso, Dios ordenó un rito anual con 2 machos cabríos, uno sacrificado a Dios, y el otro enviado al desierto para Azazel. Muchas Biblias en inglés lo traducen como chivo expiatorio, pero en el contexto significa enviar simbólicamente el pecado fuera del campamento, al territorio de los espíritus impuros. Ahora bien, hablemos de la segunda rebelión de los hijos de Dios. Puede dividirse en 2 grupos. El primero serían los padres de los Refaim, gigantes mencionados repetidamente antes de la conquista de la tierra prometida. La Biblia habla de pueblos como los anaquitas, en territorio filisteo, los semitas, entre los moabitas, y los zamzumitas, entre los amonitas. Josué derrotó a la mayoría. Más tarde, David y sus valientes enfrentaron a otros gigantes, como Isbi-Benob, un guerrero con lanza pesadísima, un gigante con 6 dedos en cada mano y pie, el propio Goliat, su hermano, y otro llamado Saf. En conclusión, aun después del diluvio, existieron gigantes malignos, los Refaim. ¿Cómo reaparecieron? La Biblia no lo explica directamente, pero muchos deducen otra rebelión. Como no es explícito, queda con un signo de interrogación. El segundo grupo, en cambio, sí está claramente registrado y nos afecta hoy. Israel, en ciertos periodos, sacrificó a demonios, Sedim, no a Dios. De ese culto surgieron prácticas terribles, incluso el sacrificio de niños, como en el culto a Moloc. La escritura es clara, los ídolos no son simples figuras de piedra o madera, detrás de ellos hay entidades espirituales reales que desvían la adoración del verdadero Dios. Quien ofrece sacrificios a ídolos, en realidad, los ofrece a los demonios. Todo esto nos lleva al punto central de este árbol. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Pablo, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, además de los dioses falsos como Baal, Astarté, Dagón o Moloc, existen huestes demoníacas batallando por tu alma. Muchas tentaciones que parecen inocentes, mirar lo que no deberías, mentir para ganar dinero, pueden ser inspiradas por esas fuerzas. ¿Qué hacer entonces? Primero, recordar que Dios es infinitamente más poderoso que cualquier demonio de este árbol. Luego, revestirse con la armadura completa de Dios, la fe, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la salvación y la palabra. Así podrás resistir en el día malo y permanecer firme. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para poder seguir creando contenido como este.